Una de las cosas por las que me empezó a interesar la cultura coreana o asiática en general por allá del 2017 fue por los doramas, específicamente porque hay dramas como Escalera al cielo, Los herederos y Goblin, el solitario ser inmortal. Y eventualmente gracias a esto me empezó a interesar el K-pop poco tiempo después. Pero desde hace un par de años mi interés por los doramas en general disminuyó, especialmente por los que son de género romántico, que me empezaron a parecer bastante predecibles, pero desarrollé un mayor gusto por doramas de fantasía o que tocan temas más serios. Aún así, son muy pocos los doramas que he visto entre el año pasado y este año, siendo estos Love Game in Star Fantasy, Mi adorable demonio, Cásate con mi esposo, Ang Muchanang, Section E, Head Over Heels, La primera noche con el duque, Seducing Drake Palma y Slime. Aunque también veo menos series en general porque ya no tengo tanto tiempo como en mi adolescencia, porque pues adultez. He desarrollado cierto gusto por las series chinas de fantasía y más recientemente me han empezado a interesar las series indias y filipinas, siendo Ang Munshanan Section E la que hizo que me empezaran a interesar las series de este último país, y viendo que uno de los actores principales que me había llamado la atención en Ang Munshanan Section E iba a protagonizar una serie nueva, fue lo que me llevó a ver Seducing Drake Palma. Como tal, el argumento de la serie es bastante sencillo y se podría decir que tiene uno de los clichés que más me gustan en la ficción, el de Enemies to Lovers. En pocas palabras, la historia va sobre Alice, una chica de secundaria que está perdidamente enamorada de su mejor amigo, Shin, pero él sigue enamorado de su ex, y esta, a su vez, está interesada en Drake Palma, por lo que Shin le pide a Alice que enamore a Drake y se haga su novia, y Alice acepta ayudarlo, aunque ella odia a Drake. Como ya dije, parece una trama bastante simple, pero perfecta para ver los fines de semana y desconectar del resto del mundo un rato, lo cual era justo lo que yo estaba buscando. Drake es el típico protagonista masculino, aparentemente serio y misterioso, incluso un poco grosero. De hecho, me recordó un poco a Josh, el protagonista de Cariño, cuánto te odio, que en el libro se le describe como alguien bastante serio e inexpresivo, y solo sonrió unas pocas veces en el libro. Incluso creo que el actor que lo interpretó en la película que adaptó la novela sonrió más en esta, pero en fin. Regresando a Seducing Drake Palma, la cuestión es que en el segundo capítulo se vio la primera cosa sospechosa. Sucede que Alice sigue a Drake hasta su casa y cuando este va ingresando a su hogar ve que Drake besa a una mujer, y esa mujer no es otra que Katrina, la prometida del padre de Drake. That's suspicious. That's weird. Al principio pensé que lo del beso tal vez sería algo así como un malentendido y que en realidad no la había besado y que no había nada entre ellos dos, por lo que no le presté mayor atención, pero me equivoqué. A lo largo de los capítulos se enseña cómo Drake le insiste a Katrina que la ama y que él sabe que ella también lo ama y le pide que no se case con su padre. También se van notando ciertas miradas sospechosas entre ellos dos cuando están en presencia de otras personas y cosas así por el estilo. Y en paralelo, Alice logra que Drake se convierta en su novio de mentiras y su relación parece mejorar. Alice se enamora de él, incluso se lo confiesa y parece que Drake también empieza a sentir algo por ella. Mientras que por otra parte, Katrina y el padre de Drake finalmente se casan, lo que nos lleva al último capítulo que se ha publicado de la serie al momento de escribir el guión para este video, el capítulo 7. Al final de este, Drake aprovecha que la puerta de su habitación está abierta, que está hablando con Katrina y que su padre va pasando por ahí, y da a entender que Katrina se aprovechó de él para llegar a su padre y casarse con este. Luego en ese momento entra el padre de Drake bastante enojado, obviamente, por lo que acababa de escuchar, y le exige a esta que se vaya de su casa. Y es en ese momento que Katrina dice que está embarazada. El padre de Drake le pregunta que si es de él o de su hijo y ella no sabe qué responderle. Después de eso, Drake habla con Alice y le pregunta que si lo seguiría amando sin importar lo que haya hecho, y ella muy honestamente le contesta que no lo sabe, que no le
puede asegurar que no lo odie o que lo ame para siempre, a lo que él finalmente le confiesa que Katrina está embarazada y que ese niño puede ser su hermano o su hijo. Y ahí acaba el capítulo y yo me quedé de piedra. Por si no se han dado cuenta, lo que se intuye que sucedió entre Drake y Katrina es asqueroso. El actor que interpreta a Drake, Rabin Angeles, en la vida real tiene como 20 años, por lo que técnicamente es mayor de edad, pero el personaje que interpreta en la serie no lo es. Está en el último año de secundaria al igual que Alice, por lo que máximo tiene 17 años. Mientras que de Katrina se nos dice que fue profesora de Drake y por lo joven que se ve parece que tiene entre 23 y 25 años, por lo que estaríamos hablando de una relación entre un menor de edad y una mujer joven adulta, que además de eso puede que haya tenido cierto poder dentro de la relación al haber sido su profesora. Es una persona terrible, no importa si al menor de edad le gustaba o estaba de acuerdo con la relación, eso no importa. Están en etapas diferentes y ella es la adulta entre los dos. Es asqueroso y simplemente no está bien. En la serie también se da a entender que a Drake realmente no le gusta a Katrina y que solo quiere que ella se aleje de su padre porque no quiere que ella reemplace a su madre, la cual falleció. Por lo que todo esto podría ser solo un plan y realmente nunca ha sucedido nada entre ellos dos, pero no lo sé, tengo mis dudas. ¿Por qué otra razón Drake no quiere que Katrina sea su madrastra? ¿Y qué hizo ella para que él piense que es una muy mala persona? Leyendo algunos comentarios en donde se debatía esta situación, algunas personas decían que en el libro, porque sí, al parecer esta serie está basada en un libro de Wattpad del 2012, Drake sí tenía ese tipo de relación con Katrina, pero que por lo que estaban viendo en la adaptación de la serie eso iba a cambiar, así que pues no sé qué pensar. Es verdad que no es la única serie asiática en la que incorporan temas tan delicados como estos, pero creo que la razón por la que me choqueó tanto este plot twist es por el tono de la serie. Normalmente las series que han enseñado este tipo de temas suelen tener un tono serio desde el principio, sin embargo Seducing Drake Palma desde el principio tenía un tono más relajado e incluso cómico, por lo que no me esperaba este tipo de plot twist y por eso me sorprendió más. Literalmente no me lo veía venir. Pensé que tal vez el problema que iba a haber entre los dos protagonistas iba a estar relacionado con que Alice se fuera a estudiar al extranjero y el trauma de abandono y pérdida que tiene Drake. Tal vez sí sea así más adelante, pero pues por ahora no lo sé, no estoy segura. En fin, solo hice este video de forma rápida para sacarte de mi sistema estos pensamientos intrusivos que me dejó este último capítulo de la serie. ¿Ustedes están viendo también esta serie? ¿Les sorprendió tanto como a mí el plot twist o no? ¿Qué opinan ustedes?